Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, comentando una nueva partida estamos en el ciclo de David Bronte, un genial jugador ruso-ucraniano que en la década del 50 pudo luchar por la corona mundial, pero finalmente no perdió el match con el campeón mundial Miguel Bobbini en el año 51, pero empató y demostró que era tan bueno como el campeón. De haber ganado ese campeonato, hubiese sido el 7º campeón mundial de ajedrez. Bien, veremos ahora una hermosa partida disputada por Bronte en la Olimpiada de Ámsterdam, en Holanda, el año 1954, una defensa india antigua, Bronte con las piezas blancas contra el gran maestro argentino Oscar Pano. La opinión de Bronte decía que esta partida constituyó mi primera visita a Holanda, a la que yo no sabía que volvería en repetidas ocasiones. Guardo el mejor recuerdo de mi estancia en Ámsterdam, de un mes de duración. Naturalmente habíamos aprendido en Rusia que las especiales relaciones entre ambos países se remontaban al lejano reinado del zar Pedro I el Grande, quien residió algún tiempo en Holanda, pero visitar el país en realidad es otra cosa. En principio, se había decidido que la Olimpiada tuviera lugar en Argentina, pero debido a dificultades financieras, los organizadores se vieron obligados a advertir a la FIDE que no podrían llevarla a cabo. Fue el gran maestro Ludwig Prinz quien casi en solitario lo organizó todo en muy poco tiempo. No solo lo hizo perfectamente, sino que además él mismo jugaba en el equipo holandés y logró una memorable y muy merecida victoria contra Alexander Kotov, gran maestro ruso. El evento se celebró en la famosa Sala Apolo, que aún existe hoy. Las condiciones de juego fueron excelentes y los espectadores que asistían cada día a ver las partidas guardaban un respetuoso silencio y no se acercaban demasiado a las mesas de juego. Recuerdo que un día se me aproximó un joven, no sé cómo logró entrar en el área reservada a los jugadores y me pidió que le firmara su libro de autógrafo. Cuando Tom Furstenberg, que no era otro sino aquel joven, me mostró aquel libro casi 40 años más tarde, aún me veo claramente firmándolo. No es fácil olvidar un libro tan bonito. Además, en aquella época raramente se nos solicitaban autógrafos. La hospitalidad del pueblo holandés fue maravillosa, y contrariamente a la opinión de algunos periodistas, los diplomáticos soviéticos no impusieron restricciones a los que podíamos hablar y ver. Hacia el final, nuestro equipo marchaba destacado en la clasificación y pudimos permitirnos relajarnos algo. Entonces se me permitió defender el primer tablero en nuestro encuentro contra Holanda, y tuve el privilegio de jugar con el Dr. Maheuwe. No nos olvidemos, el Dr. Maheuwe fue el 5º campeón mundial de ajedrez del año 1935 a 1937. Nuestra partida finalizó en tabla después de que yo fuera capaz de encontrar una buena defensa contra su ataque. Ahora veremos esta hermosa partida donde Bronte con las piezas blancas enfrenta al gran maestro argentino Oscar Pano. Olimpiada de Ámsterdam 1954. Bronte comienza con D4, caballo F6, C4, D6, caballo C3. Bien. E5, la defensa india antigua. Bronte juega D por E, D por E. Este juego se disputó en la 7ª ronda de la final, con vistas a aumentar nuestra ventaja sobre Argentina. Todos nosotros, Miguel Bobbini, Smith, Los Quérez y yo mismo, en el tercer tablero, habíamos decidido desarrollar un ajedrez ultra sólido para no conceder la más mínima opción a nuestros adversarios. Esto explica mi lección de apertura en esta partida. No sabía entonces que el nuevo campeón del mundo juvenil era muy fuerte en el juego posicional y que esta lucha iba a ser mucho más tensa de lo que yo hubiera imaginado. Dama por D8, rey, caballo F3, caballo B a D7, G3, C6,
alfil H3, alfil D6, alfil E3, H6, enroque corto, torre E8, caballo H4, alfil F8, B3. Una simple defensa contra la amenaza, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el blanco jugara torre C1, podría haber venido G5, caballo F5, caballo B6, amenazando, G4, y ganando el caballo que está ahí tendría que jugar el blanco F3 y vendría caballo por C4, con buen juego las negras. Por lo tanto, después de alfil F8, las blancas jugaron B3, G5, caballo F5, es única esa, caballo C5, F3, rey C7, torre A a C1, A5, rey G2, alfil E6, y acá vemos lo que se conoce como el juego de posiciones. Una estrategia donde se van creando la amenaza y debilidades en el rival para poderlas ir explotando después. Las negras evitan mover el peón B, ¿no es cierto? Si lo hiciesen, podría venir torre C2, alfil E6, torre B1, y lo subsiguiente A3, B4, etc. Los peones blancos podrían volverse peligrosos. Por lo tanto, el negro evita eso y juega alfil E6. Y ahora la táctica al servicio de la estrategia. Caballo G7. Aprovechando la sobreprotección del alfil en F8 que controla el punto G2, G7 y C5 al mismo tiempo. Alfil por G7, alfil por C5, caballo D7, alfil por E6, torre por E6, alfil F2, alfil F8, caballo D5, jaque. Nótese que el negro no puede capturar C por D debido a acá viene C por D, jaque a la descubierta con la torre en C1 y se gana la pieza ahí, se recupera la pieza atacando la torre que está en E6. Por lo tanto, rey D8, caballo B6. Si caballo E3, entonces viene la típica respuesta negra, abriendo línea. Caballo B6, caballo por B6, alfil por B6. Con la textual, las blancas mantienen la torre negra en su pasiva posición y confían en atacar más adelante el peón enemigo en A5. Rey E8, C5, alfil E7, torre C a D1, F6. Al crear una especie de línea Maginot con sus peones, las negras esperan poder defender las casillas débiles con el rey. Sin embargo, este solo dispone de limitados movimientos por el momento y podría quedarse sin aliento rápidamente. Veremos una línea en caso de alfil D8, torre D2, alfil por B6, C por B6, torre A6, torre F a D1, torre por B6, torre D8 jaque, rey E7, torre 1 a F7, rey F6, torre C7, rey G6, torre D a D7, torre F6, torre por B7, torre por B7 y torre por
B7 y las blancas aún ejercen alguna presión, pero las negras tendrían más probabilidades de salvar medio punto con esta línea, porque la torre negra podría entrar rápidamente al juego por la línea abierta D. Son varios detalles que habría que haber tomado en cuenta. Pero bueno, jugó F6 y las blancas van cerrando un poco la posición. E4. Alfil D8. Alfil por D8. Torre por D8. Torre por D8 jaque. Rey por D8. Torre D1. Rey E8. Cuando un ajedrecista se encuentra en una posición como esta, empieza con frecuencia a preguntarse: ¿podré ganar si las torres desaparecieran del tablero? ¿Podría mi rey infiltrarse entre los peones enemigos? De hecho, este es el caso. En este caso, el rey dispone de dos rutas para hacerlo. La larga, que sería G2, F2, E2, D2, C2, B2, A3 y A4. Y otra corta, G2, H3, G4, F5. Por eso, esta última merece preferencia. Bronten ahora juega H4. Torre E7. Después de la continuación, vamos a mencionar G por H4, G por H4, H5, el rey blanco se vería forzado a coger la ruta más larga. Pero en lugar de G por H4, se podría avanzar este peón a G4. Lo que vendría H5, G por H5, torre E7, rey H3, torre G7, torre D2, para evitar que la torre negra ingrese ahí a la segunda línea, torre G3 jaque, rey por H4, torre por F3, H6, con excelentes perspectivas. Por este motivo las negras prefieren una larga jugada pasiva. Sin embargo, como es bien sabido, en los finales de torre suele ganar el bando cuya torre se muestre más activa. El segundo jugador podría haber intentado también la movida 30, que la veremos a continuación. H5. La movida 30, lo vamos a volver. H5. Confiando en que su rival no jugara. Ah, no, esto es. Ahí está la movida 30, ¿no es cierto? En vez de. Acá la vamos a colocar. Confiando en que su rival no jugara. G4. H por G4. H5. G por F3. Rey por F3. Y el rey blanco está listo para atacar, por no mencionar el poderoso peón de H5. Interesante línea. Entonces tenemos que la última jugada fue torre E7. Perdón. A ver, volvemos. La última jugada fue torre E7 y las blancas juegan torre D6. Por supuesto que se trata de una buena jugada, pero habría sido mucho más fuerte haber hecho H5 de inmediato. La partida había sido muy tensa hasta ahora e invertí los 2 últimos minutos de mi tiempo en calcular los movimientos más lógicos, explica Bronte. Esto explica que nuestro juego durante las próximas 10 jugadas distará mucho de ser perfecto. Las negras, en este caso Oscar Pano, podrían haber obtenido algún contrajuego mediante la jugada G por H4, G4, H5, rey torre por F6, H por G4, F por G4 y torre F7. Ese era un interesante contrajuego, pero no lo hicieron. Jugaron demasiado pasivo. Rey F7,
H5, G4, F por G4, torre E6, no hay que cambiar las torres, torre D8, torre E8, torre D2. No había tiempo, dice Bronten, para calcular las consecuencias del cambio de torre. En los finales de reyes y peones existen siempre trampas ocultas. En casa uno puede imaginarse fácilmente que el rey blanco se halle en C4 y el negro en A7. Como no habría tiempo para ir hasta A4, la blanca debería mover su peón H. ¿Y qué sucedería si el monarca negro se desplaza a A6? Que entonces se hace precisa una modesta jugada de peón de A. Sin embargo, durante una partida importante la visión puede volverse diferente, no tan clara. Las posibilidades humanas están limitadas, no solo en el espacio y en el tiempo, sino también en la cantidad de energía general. Y seamos francos, ¿quién tendría tanto respeto al pequeño soldado de A2? Por eso las blancas evitaron el cambio de torre, pero ahora la victoria está lejos de ser fácil. Creo que Óscar Pano me permitió lograr el punto entero para el equipo soviético al jugar de forma demasiado pasiva. En eso concuerdo plenamente. La mejor defensa es una defensa activa. Bien. Rey E7, rey F3, torre G8, torre D1, torre G7, torre B1 y ahora comienzan las actividades importantes para las blancas. Torre G8, B4. Buena jugada. A por B, torre por B4, torre B8, A4, rey E6. Lamentablemente el rey negro tiene que estar ahí a la espera para que no ingrese el rey blanco por ese sector, pero queda en mala ubicación. Bonita jugada. G5, F por G5, A5, torre F8 jaque, rey G4, torre F7, torre B6, y acá se ve la explicación, no tiene el rey donde poderse mover. Negro. Torre C7, A6, B por A6, torre por A6, rey F6, torre A8 y las negras abandonaron. No hay defensa para la irrupción de las piezas blancas y se cae todo el esquema. Nótese que el negro ya, la torre negra tiene que estar defendiendo el peón de C6, no puede activarse y el rey blanco en cualquier minuto ingresa por F5, destrozando la posición de la conformación de peones enemigos. Hermosa partida de Bronte. Bronte comentaba finalmente que solo Julio Bolbochán se salvó del naufragio colectivo con unas tablas, conduciendo las blancas contra Vasily Smyslov. Paul Keres ganó a Herman Pilny, mientras que Miguel Bobbini, recordando su humillante derrota contra Miguel Naidor de Groninga en 1946, se resarció con una honesta revancha. Nuestro equipo venció en la Olimpiada por un margen de 7 puntos. 2 años después, Óscar Pano volvió a Ámsterdam y jugó un ajedrez verdaderamente artístico en el torneo de candidatos. A su regreso a Argentina tras el evento se trajo consigo un premio de belleza, y no por alguna partida jugada allí, sino como esposa. Se trataba de una mujer holandesa llamada Willy Bean. Buen detalle. Bien, eso ha sido todo por ahora. Nos estaremos viendo en breve comentando otra hermosa partida del genial David Bronte en el ciclo de partidas de Bronte. Muchas gracias.